Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que juntos reflexionemos en un tema muy interesante y muy importante al cual le he puesto por nombre una cultura peligrosa. ¿Sabías que tu cultura puede ser un estorbo y un tropiezo para que te puedas acercar realmente a Dios? ¿Sabías que tu cultura puede impedirte que realmente puedas agradar a Dios y que puedas crecer y avanzar en tu vida cristiana? Pienso que todos como hijos de Dios, que hemos sido salvados y lavados por la sangre de Jesucristo, vamos a enfrentar muchos tipos de obstáculos y de retos y desafíos para poder permanecer y crecer en la fe. Y uno de esos desafíos es el poder despojarnos de nuestra cultura. Yo sé que para muchas personas el decir siquiera esto ya es un escándalo, porque hay personas que están muy arraigadas y aman muchísimo su cultura, su herencia de sus padres, de sus antepasados. Pero quiero que entendamos hoy este tema de por qué esto es peligroso. ¿Por qué nosotros, cuando nos aferramos a nuestra cultura e intentamos mezclarla con los caminos de Dios, entonces esto se vuelve un tropiezo y una barrera para que nosotros podamos realmente ser transformados y que podamos realmente alcanzar esa vida nueva que Dios tiene para nosotros? Por eso es que la Biblia nos manda que nosotros debemos despojarnos de la vieja naturaleza, de nuestra vieja vida, porque lo viejo no nos permite entrar a lo nuevo de Dios. Por eso es que el Señor le decía a los fariseos que nadie puede poner un vino nuevo en odres viejos, que nadie puede poner un pedazo de tela nueva en un vestido viejo, porque se va a arruinar el vestido y se va a arruinar el vino y el odre. Porque nosotros necesitamos entender que cuando venimos a Cristo somos llamados a salir completamente de lo que éramos antes, incluyendo nuestra cultura. Por eso es que vemos que personas como Abraham, Dios le pide: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu cultura, porque a la tierra que yo te mostraré, porque voy a hacer algo nuevo contigo. Voy a sacar de ti un nuevo linaje, un nuevo pueblo, un pueblo para mí. Ahora tú vas a formar parte de mi pueblo, de mi esencia. Tú vas a representarme a mí en la tierra. Cuando la gente te vea a ti y vea a tus descendientes, ya no van a ver la cultura de la que tú vienes, sino que ahora ellos van a poder ver cómo es mi pueblo, el pueblo de Dios. Igual cada uno de nosotros, es lo mismo que pasó con Rub la Moabita y con Orfa. Orfa no quiso dejar sus padres, sus dioses, su cultura, lo que implicaba salir de Moab para ir a entrarse a una cultura totalmente nueva, que era la cultura del pueblo de Dios. Más sin embargo, Ruth sí decide dejarlo para entrar a algo nuevo, y aunque al principio fue un desafío, fue algo difícil, a medida que iba caminando, Dios la iba dirigiendo y Dios le pudo dar esa vida nueva mucho mejor que la que ella dejó. También lo vemos con Rahab. Rahab tuvo que dejar y darle la espalda a su pueblo en Jericó
para poder darle su lealtad y su fidelidad al pueblo de Dios. Y si nos damos cuenta, esto ha pasado con todos. Cuando Pablo, incluso que él era fariseo de fariseos, muy arraigado a las costumbres judías, dice, todo lo tuve por basura para poder ganar a Cristo. Y si nosotros vemos, siempre el Señor nos llama a dejar nuestra cultura. Recuerdo cuando el Señor estaba caminando en esta tierra que se acerca un hombre y le dice, Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dice, bueno, vámonos ya. Y él le dice, no, pero es que deja que yo primero entierre a mis padres. Ahí está la atadura con la cultura. Deja que yo primero me regrese a mi cultura, me regrese a las costumbres de mi padre y después en su momento te seguiré. Y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y al final no terminó siguiendo al Señor. Porque el Señor siempre nos va a pedir, hermanos, que nosotros salgamos de nuestra cultura. ¿Y qué es la cultura? Quiero que empecemos por ahí. La cultura es esa herencia que hemos recibido de nuestros antepasados que forma nuestra manera de ver la vida. La cultura forma tus costumbres, forma tus hábitos, forma la manera como tú obras. La cultura tiene la capacidad de moldearte como todas las personas al grupo social donde tú perteneces, en la localidad donde tú te desarrollaste. Por ejemplo, podemos ver las culturas de diferentes países, aunque seamos hispanos, dependiendo de nuestro país, tenemos culturas y costumbres diferentes. También las personas que hablan otro idioma, los que hablan mandarín, los chinos, los que hablan francés, allá en Francia, todos tenemos maneras de vivir diferentes conforme a la cultura que se formó en nosotros por las costumbres que nos inculcaron nuestros antepasados, nuestros padres, y por la manera como nosotros experimentamos la vida alrededor de los diferentes escenarios con nuestros familiares, en el colegio, en los lugares donde frecuentábamos, la manera de hablar, la manera de pensar, las fiestas que se hacían, las costumbres que se tenían, las celebraciones que habían, y todo esto ha formado en nosotros lo que llamamos la cultura. El problema de esto es que esa cultura no solo ha moldeado la manera como nosotros vemos la vida, sino que también ha moldeado la manera como nosotros vemos a Dios y cómo vemos los caminos de Dios y cómo percibimos la manera de agradar a Dios. Esto es muy interesante porque dependiendo de la cultura, no sé de qué país tú seas, ponlo en los comentarios si puedes, pero esta cultura ya ha puesto en nosotros una percepción sobre Dios. Siempre nosotros tendemos a ver a Dios de la manera que se nos inculcó y de las religiones y liturgias a las que nosotros estuvimos expuestos culturalmente. Entonces el problema de no abandonar nuestra cultura para abrazar el Evangelio y tener a la Biblia como nuestra única verdad y como la única que dicta nuestra manera de vivir y nuestro comportamiento, aquella que dicta nuestras normas de comportamiento y que son nuestra verdad absoluta. Si nosotros no hacemos ese cambio, entonces vamos a estar pensando que estamos agradando a Dios cuando hacemos mezclas.
Y la verdad es que en la Biblia nos damos cuenta que a Dios no le gustan las mezclas. A Él no le gusta que traigamos lo nuestro para poder mezclarlo con lo de Él, porque Él es un rey soberano que le gusta que nosotros, que demanda de nosotros que nos sometamos y nos humillemos en sus formas, a su manera, a su criterio, porque entendemos que Él es perfecto y que Él sabe qué es lo correcto. Entonces vivimos en un tiempo donde lamentablemente nuestra cultura nos dicta de que todos podemos agradar a Dios de la manera como a nosotros nos guste. Siempre y cuando tengamos una intención de agradar a Dios, que si en nuestro corazón está la intención de agradar a Dios, entonces eso ya va a agradar a Dios. Y quiero decirte que esto es algo cultural, que no es una realidad en la verdad de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, a Dios le gusta que hagamos las cosas a su manera y de la manera que Él la determinó. No como nosotros, o si nosotros tenemos la intención de agradarlo a Él, entonces ya eso va a ser aceptable para Dios. Hay gente por la cultura que piensa que si le da algo a Dios, no importa que sea, por el solo hecho de que se lo está ofreciendo a Dios, entonces eso ya es aceptable para Dios. Y quiero decirte, y de pronto esto le va a sorprender a muchos, que no es así, que si no es algo que a Dios le agrada, Él no lo va a aceptar. Por eso, por ejemplo, vemos muchas veces, ahorita me viene a la mente, ese ejemplo de cuando dice Jesús, si tú tienes un problema con tu hermano, sabes que tu hermano tiene algo contra ti y vienes a traerme una ofrenda, dice el Señor, deja tu ofrenda a un lado, ve y haz las paces con tu hermano, arregla el problema con tu hermano y después vienes y me traes la ofrenda. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Tú puedes pretender y decir que esa ofrenda es para mí, pero yo no te la voy a aceptar a menos que tú vayas y aceptes tu error de que hiciste algo en contra de tu hermano que a mí no me agradó y prefiero que tú me traigas esa ofrenda cuando tú primero has hecho lo que yo te pedí que hicieras, que es que te arrepientas y hagas la paz con tu hermano. Entonces a veces por nuestra cultura, por el contexto en el que nosotros crecimos, de la iglesia donde asistimos o de las costumbres doctrinales del país donde nos criamos, o porque asistimos a la iglesia tradicional y allí se nos enseñó que podemos agradar a Dios a nuestra manera, que podemos escoger la manera como nosotros podemos agradar a Dios. Y entonces esto crea en nosotros una incoherencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que hacemos liturgias, ritos, cosas para agradar a Dios que tienen que ver con cosas físicas como cantar cantos, como servir y trabajar para Dios, como dar ofrendas y dar diezmos, como congregarnos, ir a sentarnos a escuchar una prédica y ser parte de una iglesia. Y lo hacemos con reverencia, con respeto, que todas esas cosas están muy bien. Decimos que amamos, que respetamos a Dios, pero cuando estamos en la casa, en nuestra vida diaria, andamos en pleitos, en contiendas, en chismes, en pecado sexual, en inmoralidad sexual, en libertinaje, en prácticas que dañan nuestro cuerpo, como la fornicación, como otro tipo de prácticas y muchas otras cosas más. A veces hasta veo que hay hermanos que hasta falsifican documentos, declaran
en los impuestos cosas que son mentiras, llenan documentos y aplican para ayudas del gobierno mintiendo. Bueno, tantas cosas que pasan, pero ¿por qué? Porque no hemos dejado esa manera de pensar y pensamos que siendo reverentes en el templo, entonces estamos agradando a Dios sin darnos cuenta que la manera que bíblicamente Dios nos ha enseñado para agradar a Dios no se trata de algo externo. No se trata de apariencias. Y es que la cultura tradicional de la religión donde nosotros nos criamos como hispanos nos ha enseñado un tipo de religión que es apariencias, que estamos mostrándole a los demás e incluso a Dios una cara superficial externa que muestra respeto, que muestra reverencia, pero en nuestro corazón y en nuestras acciones de la vida diaria, cuando nadie las ve, tenemos comportamientos totalmente aborrecibles delante de Dios. Y le puedo decir porque yo vengo de la iglesia tradicional antes de conocer a Cristo. Según yo pertenecía a esa iglesia, pero yo no iba a misa realmente, sino cada vez cada año por ahí, no sé. Pero había algo curioso de nuestra cultura, que íbamos a la misa cuando había algún tipo de fiesta patronal o de fiesta que había porque alguien se casaba o porque de alguna manera teníamos que ir a un bautizo, ¿verdad? O algo que teníamos que ir a la misa. Y entonces era bien curioso porque todos estábamos con reverencia ahí en la misa hasta cuando entrábamos con mucho respeto, con mucha reverencia, casi no hablábamos, estábamos ahí en aquella misa, pero cuando salíamos a esas fiestas, a esos carnavales, ya ahí venía el desenfreno, el licor, la inmoralidad, la mundanalidad. Y esto es algo muy parecido que pasó en el libro de Éxodo. Yo no sé si usted se recuerda cuando Moisés sube al monte a buscar a Dios, donde Dios le está dando sus mandamientos. Esto está en Éxodo 32. Y entonces el pueblo se desespera y va con Aarón y le dice, no sé qué pasó con este hombre Moisés, aquel tipo Moisés que nos sacó de Egipto. Lo que necesitamos son unos dioses que nos lleven a la tierra prometida. Entonces Aarón, para no desagradar al pueblo ni caer mal, la presión social hace que les diga, bueno, traigan sus zarcillos de oro de sus mujeres, de sus hijas, y ellos los traen y entonces funden todo ese oro y él hace un becerro de oro. Y entonces los tremendos empiezan a hacer una fiesta alrededor del becerro de oro y quiero leerles desde el versículo 4. Dice, entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó altar frente al becerro. Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Mire, esto ya era una mezcla. Había un becerro, pero el festival que iban a hacer era para el Señor. Luego en el 6, temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, lo que Dios les había dicho que hicieran para él. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Una
incoherencia y una mezcla. ¿Por qué una mezcla? Porque ellos estaban acostumbrados en Egipto a ver que los egipcios tenían dioses que tenían una forma física visible y que era representado en imágenes. Cuando Dios los saca a ellos de la tierra de Egipto, Dios les dice, no se hagan imágenes. Dios ya les había dado los mandamientos. Le dice, no van a adorar a otros dioses. Yo soy el único Dios, solo a mí me van a amar, me van a adorar y no se hagan imágenes de nada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni de nada que esté debajo de la tierra, nada. No se hagan ninguna imagen, pero ellos quisieron mezclar. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a una cultura donde todos los dioses tenían una imagen, donde todos los dioses tenían una forma física que los representaba. Entonces ellos estaban acostumbrados por la cultura de Egipto a que la manera de adorar para sentirse seguros era tener una representación física de ese Dios. Entonces ese becerro de oro no es que era otro dios por ahí que ellos se habían sacado de la manga, sino que estaban mezclando y diciendo que el Señor Dios Jehová era ese becerro, el que los había sacado de la tierra de Egipto. Por eso empezaron a hacer una mezcla. Hicieron el becerro y luego empezaron a hacer ofrendas de paz y sacrificios como Dios les había dicho que a él le agradaba. Y después de que hicieron eso solemne, reverente, se entregaron a una diversión pagana, a la inmoralidad, a la fornicación, a la bebida, al libertinaje, a cosas que sabemos que Dios le desagradan porque Dios no le gusta el pecado, no le gusta la suciedad, no le gusta lo que le gusta a la gente de este mundo, lo carnal. A Dios no le gusta nada de esas cosas. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con ellos? No era que ellos habían dejado a Dios, como muchas veces se cree, y que se habían ido con otro Dios. No, lo que ellos hicieron fue mezclar. Bueno, ahora, como yo estoy acostumbrado de que siempre yo veía que la manera de adorar a un Dios era viendo una representación física de Él en una imagen, en un muñeco, entonces yo quiero hacer lo mismo con Jehová, porque para mí es incompatible que Él no tenga una imagen física. Entonces, miren lo que está pasando. Lo que hacen es una mezcla. Y dice la Biblia que esto a Dios le enojó tanto que los quería destruir. Esto para Dios fue abominable. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las cosas se hagan como Él dice. Dios aborrece las mezclas de nuestra cultura con la cultura del reino de Dios, porque quiero que entendamos que el reino de Dios es una cultura. Un reino es donde hay un rey que prefija las cosas que se hacen y las que no se hacen y que prefija la cultura de ese reino. Y entonces cuando nosotros venimos al reino de Dios, la única manera que podamos experimentar y vivir el reino es dejar atrás las cosas del reino de las tinieblas, que son nuestra cultura. Y muchas veces, hermanos, así como nos acostumbramos cuando íbamos en la religión de nuestro país, así que mezclábamos, teníamos como una reverencia, veíamos a Dios de esa manera, como que había una separación entre nuestra vida de la iglesia y nuestra vida personal. Y así percibimos ahora, cuando ya llegamos al Evangelio y cuando ya llegamos a Cristo. Y por eso esa cultura puede ser bien peligrosa si nosotros no la dejamos, porque nos va a llevar a una incoherencia, a vivir como vivían los fariseos. Por eso es que el Señor Jesús viene y les dice, es necesario
que ustedes limpien también lo que está dentro, porque ustedes son los que solo limpian por fuera del vaso, pero por dentro, adentro del vaso no lo limpian, refiriéndose a ellos. Por eso les decía, ustedes por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro son sepulcros llenos de toda podredumbre, pero por fuera están como sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Algo superficial. Según buscaban a Dios, se vestían de cierta manera, practicaban lo que Dios decía que se debía practicar litúrgicamente, porque sí, hay cosas que a Dios le agradan que practiquemos, como alabarlo a Él, como adorarlo, como diezmar, como ofrendar, como ayunar, como orar. Esas son cosas que a Dios le gusta, que nos congreguemos, que vayamos al servicio los domingos. El domingo es el día del Señor, el que le ofrecemos a Dios para ir a su casa, a servirle, a honrarle, a adorarle. Eso es parte de una liturgia. Eso es parte, escuchar la predicación bíblica, escuchar los testimonios, compartir con los hermanos, tener una comunión con ellos. Todo eso, hermanos, es bueno y es parte de lo que Dios mandó. El problema es que culturalmente estamos acostumbrados a hacer una separación, nuestra vida en la iglesia y nuestra vida personal. Y quiero decirles que en el Evangelio no hay esa separación. Tenemos que quitarnos esa idea cultural. Tenemos que remover esa idea de nuestra cultura, porque ese es un estorbo para que vivamos el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio, aunque sí tiene que ver con ir a la iglesia y tiene que ver con liturgias y tiene que ver con sacrificios y cosas que hacemos para Dios, es un estilo de vida y una relación continua y permanente con Dios, porque la Biblia dice que ahora Cristo vive dentro de nosotros y nosotros somos el templo del Espíritu. Pero por esa cultura que ya nos moldeó nuestra manera de ver los caminos de Dios, pensamos que podemos llegar a reverenciar y a tener respeto en un templo físico, pero irrespetamos a Dios en el templo donde Él habita, que es nuestro cuerpo, estando en inmoralidad, estando en sensualismo, vistiéndonos de una manera donde llamamos la atención sensualmente en nuestro cuerpo y somos caída para otros, o estamos en inmoralidad, viendo, escuchando cosas desagradables y no entendemos que la Biblia dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu y que por lo tanto todo lo que nosotros vivamos en el cuerpo y adentro, en el interior, en nuestra alma, está repercutiendo directamente en nuestra relación y en nuestra conexión con Dios, porque Dios, por medio de su Espíritu, ya vive dentro de nosotros. Entonces, lo que hagamos en la iglesia externamente no va a poder nunca acercarnos a Dios ni agradar a Dios si no limpiamos lo de adentro. Si nuestra vida diaria, si nuestro estilo de vida es incoherente con esa reverencia y ese servicio que tenemos durante el tiempo que estamos en la iglesia. Y este es el problema, por eso le puse a este tema cultura peligrosa, una cultura que es un peligro para nuestra verdadera relación con Dios, es un peligro para que nosotros realmente podamos experimentar la nueva vida en Cristo. Esta cultura es un estorbo que no nos deja, y por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar ir esas maneras de pensar y de percibir y empezar a leer la Biblia y a darnos cuenta de que si nosotros no estamos dispuestos a votar esa manera de pensar que nos inculcaron, entonces no vamos a poder agradar a Dios. Y quiero terminar con un último pasaje donde el Señor nos insta a hacer esto. Y eso está en Primera de Pedro 1:17. Dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan.
Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus padres, que heredaron de sus antepasados. Entonces mire lo que está diciendo esta palabra, que lo que nosotros heredamos de nuestros padres, o sea, nuestra cultura, era una vida vacía. Delante de los ojos de Dios era algo vano, algo que a Él no le agrada. Y dice que Dios, por medio de Cristo, nos rescata de esta vida y por eso nosotros tenemos que ahora vivir como si fuéramos peregrinos. Aquí en esta versión dice como residentes temporales, o sea, con una cultura que no es la de este tiempo, no es la de nuestro país de origen, no es la de nuestros padres, no es del lugar donde vivimos, sino es sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nuestra cultura debe ser la cultura del reino de los cielos, que es la verdad que está en la Biblia, y vivir como residentes temporales, o sea, no apegarnos a la manera como el mundo ve las cosas, a lo que nos heredaron nuestros padres, sino que debemos dejarnos y despojarnos de todo eso para que realmente podamos encontrar la nueva vida en Cristo, para que realmente podamos agradar a Dios, porque quiero que sepas algo. Por más que nosotros pensemos que haciendo las cosas a nuestra manera, que vamos a agradar a Dios, eso no es una realidad. Por más que eso se esté enseñando, por más que hoy en día, en la cultura de hoy, se haya levantado una corriente que le hace pensar a la gente que tú puedes agradar a Dios a tu manera, que no importa si tú nada más tomas ciertas partes de la Biblia y las haces y el resto las ignoras y vives como quieres, vives en total rebeldía de Dios y tú ya vas a poder agradar a Dios. Eso no es una realidad y eso lo tenemos que tener muy claro, de que Dios siempre ha sido una persona que o es blanco o es negro. Él es una persona que Él quiere las cosas como Él dice y a su manera. No es como nosotros podamos ofrecerle o como nosotros queramos hacerlo o como nosotros pensemos que se debe hacer. No, es como Él quiera. Y cuando nosotros nos sometemos a Él, eso es lo que es humillarnos delante de Dios. Ahí es donde realmente nos vamos a encontrar con Él. Ahí es donde realmente Él nos va a transformar. Ahí es donde realmente vamos a vivir realmente con Dios y vemos su mano en lo que hacemos. Ahí es donde entramos a una fe y un evangelio real. Porque quiero decirte que solo el evangelio real es el que alimenta el alma, el que sostiene al cristiano fuerte en medio de un mundo de lucha, de maldad, de batalla. Todo aquel que vive un cristianismo a su manera no va a tener la fuerza de sostenerse en este mundo. ¿Por qué? Porque de lo que se alimenta y la manera de vivir no es una vida sustentable y real en el espíritu, sino que es una falsificación que no le va a dar la vida de Cristo, la vida del Espíritu que solo se experimenta cuando nos sometemos a Dios y hacemos las cosas a la manera de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Por favor, dale like, compártelo, suscríbete para que podamos llegar a más personas. Dios te bendiga.